Hay nombres que no necesitan presentación. Nombres que, con solo escucharlos, traen de vuelta un olor, una canción, una tarde de sábado, frente al televisor, con la familia reunida, sin que nadie lo hubiera planeado. Nombres que forman parte de algo que va más allá de la televisión, que se meten en la memoria afectiva de una generación y se quedan ahí, sin permiso, sin aviso, para siempre. Facundo es uno de esos nombres. Un hombre que durante años fue sinónimo de entretenimiento puro, de risas garantizadas, de ese tipo de televisión que hacía que toda la familia se sentara junta sin necesidad de ponerse de acuerdo. Un hombre que llenó pantallas y corazones con una naturalidad que parecía no costarle nada y que probablemente le costaba todo. Pero detrás de cada carcajada que provocó, detrás de cada sketch que quedó grabado en la memoria colectiva, detrás de cada personaje que habitó con esa intensidad que lo caracterizaba, había una historia que muy pocos conocían. Una historia que hoy, con el tiempo y la distancia, empieza a generar preguntas que nadie se animaba a hacer antes. Preguntas incómodas. Preguntas que quizás no tengan una respuesta clara, pero que merecen ser hechas porque ignorarlas sería hacerle un flaco favor a la verdad y a la memoria de todo lo que él representó. Porque esto no es un ataque. Que quede claro desde el principio, no es un juicio. No es un intento de destruir una imagen que millones de personas construyeron con cariño genuino a lo largo de décadas. Es un intento honesto, respetuoso y profundo de entender quién fue realmente Facundo cuando las cámaras se apagaban. ¿Qué vivió en esos programas que lo hicieron famoso? ¿Qué pagó por mantener esa sonrisa? ¿Y por qué hay rumores que circulan desde hace años en los pasillos de la televisión argentina que todavía hoy no tienen una respuesta definitiva? Esta es su historia, la que no aparece en las tapas de revista, la que nadie contó completa, la que quizás él mismo preferiría que no contáramos, aunque en el fondo sabe que ya es tiempo de que alguien lo haga. Empecemos desde el principio, porque para entender lo que vino después, hay que entender primero de dónde venía este hombre y qué clase de combustible lo llevó hasta donde llegó. Hay que entender el barro del que estaba hecho antes de que el brillo de las luces lo volviera irreconocible para sí mismo. Facundo creció en un contexto que no tenía nada de glamour. No era el chico de familia pudiente que llegó a la televisión con contactos y puertas abiertas, con un apellido que abría cerrojos y un teléfono lleno de números útiles. Era alguien que tuvo que construir su propio camino, paso a paso, con una mezcla de talento genuino y una capacidad casi irracional para conectar con la gente. Desde muy joven tuvo algo que no se enseña en ninguna escuela de actuación, algo que los directores de casting intentan describir con palabras que nunca terminan de ser del todo exactas. Lo llamaban presencia, lo llamaban carisma, lo llamaban ese no sé qué. Pero en el fondo era algo mucho más simple y mucho más difícil de fabricar. Era capaz de entrar a un cuarto y hacer que todo el mundo lo mirara sin hacer absolutamente nada, sin esfuerzo visible, sin estrategia, como si el espacio a su alrededor naturalmente se reorganizara para incluirlo en el centro. Esa cualidad lo llevó a sus primeros pasos en el mundo del espectáculo con una naturalidad que sorprendió a todos. No actuaba como alguien que quería ser famoso. Actuaba como alguien que simplemente no podía evitar serlo. Y esa diferencia, que parece sutil, es en realidad enorme. Porque la gente que quiere ser famosa a cualquier costo tiene una energía desesperada que el público detecta,
aunque no sepa nombrarlo. Y la gente que simplemente es, que no puede evitar brillar, tiene exactamente lo contrario. Una calma en el centro del huracán, que resulta magnética de una manera que ningún coach de medios puede enseñar. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El momento que nadie que lo vivió olvidó jamás. El momento en que la televisión argentina descubrió que tenía entre manos algo que no sabía muy bien cómo manejar, porque no había visto nada igual antes. Cuando Facundo se instaló en los programas que lo consagraron, algo en la televisión argentina cambió para siempre. No era solo su humor, no era solo su físico, aunque ese físico era y sigue siendo el tipo de cosa que detiene conversaciones y hace que la gente olvide lo que estaba diciendo. Era esa combinación extraña e irrepetible de hombre rudo y alma sensible que hacía que las mujeres lo amaran y que los hombres quisieran ser sus amigos. Era un fenómeno que los productores intentaron replicar decenas de veces a lo largo de los años. Buscaron otros que tuvieran lo mismo, probaron fórmulas, copiaron formatos, y nunca pudieron reproducirlo porque no se puede fabricar lo que él tenía. Eso simplemente nace o no nace. Y en el caso de Facundo, nació con una intensidad que resultaba casi injusta para el resto. Pero aquí viene la primera pregunta incómoda de esta historia. ¿Sabía Facundo el precio que estaba pagando en ese momento? ¿Era consciente de lo que significaba vivir dentro de esa máquina que lo consumía a la misma velocidad que lo hacía brillar? Tenía idea, en esos primeros años de éxito arrollador, de que estaba firmando un contrato cuyas cláusulas más costosas estaban escritas en letra muy chica. La respuesta, según quienes lo conocieron en esa época, es compleja, porque Facundo no era un hombre ingenuo, nunca lo fue. Tenía una inteligencia emocional que sorprendía a quienes llegaban con prejuicios sobre lo que podía esperarse de un hombre con su perfil. Leía a la gente, entendía las situaciones. Se daba cuenta de cosas que otros tardaban semanas en procesar. Pero hay una diferencia enorme entre entender intelectualmente el precio de algo y estar realmente preparado para pagarlo cuando llega la factura. Y la factura, en el caso de Facundo, llegó, como siempre llega, porque el universo tiene una manera implacable de cobrar lo que se le debe. Hay algo que muy pocas personas saben sobre los años de mayor éxito de Facundo, y tiene que ver con lo que ocurría puertas adentro de esos sets de televisión, que para el público eran pura diversión y magia, y para quienes trabajaban ahí eran algo considerablemente más complicado. Quienes trabajaron con él en esa época hablan de jornadas que no terminaban nunca, de grabaciones que empezaban antes del amanecer y se extendían hasta pasada la medianoche, de una presión constante y sostenida para rendir, para estar presente, para dar el 100% cuando el cuerpo y la mente ya llevaban horas pidiendo descanso a gritos. Se dice, y esto circula desde hace años entre la gente que estuvo ahí, que Facundo era el primero en llegar y el último en irse, que nunca se quejaba delante de las cámaras, que nunca dejaba que el equipo lo viera flaquear, pero que en los pasillos, en esos momentos que nadie filma y que muy pocos recuerdan con precisión, a veces se lo veía con una mirada que no correspondía al personaje que todos conocían. Una mirada que hablaba de algo que él nunca dijo en voz alta. Y esto nos lleva directamente al primer gancho de esta historia. Porque hay una anécdota que circuló durante años entre los productores y directores de la televisión argentina. Una historia que se contó en susurros,
nunca con nombres propios, nunca con fechas exactas, pero que tiene demasiados detalles precisos como para ser simplemente un invento de alguien con demasiado tiempo libre. Se dice que en uno de los momentos de mayor exposición pública de Facundo, en pleno apogeo de su carrera, cuando todo parecía ir perfecto desde afuera, hubo una noche en la que el equipo de producción no lo encontró donde debía estar, que alguien tuvo que ir a buscarlo, que lo encontraron solo, en silencio, en un lugar donde nadie esperaba encontrarlo, mirando hacia ningún lugar en particular, con esa expresión que tienen las personas cuando están teniendo una conversación muy importante consigo mismas, que cuando le preguntaron si estaba bien, respondió con una sonrisa, siempre con una sonrisa. Pero que esa noche, varios miembros del equipo que estuvieron presentes sintieron que algo había pasado, que algo había cruzado un umbral, y que nadie del equipo preguntó demasiado, porque en televisión hay cosas que se prefiere no saber, porque en televisión el show siempre debe continuar, y las preguntas incómodas se dejan para después, y ese después a veces nunca llega. ¿Es esto verdad? No lo sabemos con certeza. No tenemos documentos que lo respalden, ni testimonios con nombre y apellido dispuestos a repetirlo en público. ¿Podría serlo? Absolutamente. ¿Hay razones para pensar que algo de esto tiene sustancia? Sí las hay, y las vamos a explorar a lo largo de esta historia. Lo que sí sabemos, lo que está documentado y registrado en entrevistas que él mismo dio a lo largo de los años en distintos medios y distintos contextos, es que Facundo nunca fue un hombre de poses. Nunca fue el tipo que fingía que todo estaba bien cuando no lo estaba. Al menos no en sus palabras. Tenía una manera de hablar que cortaba camino, que iba directo, que evitaba los rodeos que usan los famosos entrenados por asesores de imagen para no decir nada mientras parecen decir mucho. Facundo decía cosas, y las decía de una manera que hacía que la gente lo creyera. Pero hay una diferencia enorme entre lo que un hombre dice en una entrevista y lo que realmente vive cuando la cámara se apaga y se queda solo con sus pensamientos a las 2 de la mañana, después de un día que no debería haberle pertenecido a ningún ser humano. Y ese es precisamente el territorio que queremos explorar hoy, ese espacio entre la imagen pública y la persona real. Ese abismo que en el caso de los muy famosos puede volverse tan ancho que cruzarlo se convierte en una hazaña que no todo el mundo logra. Los programas que lo lanzaron a la fama tenían una característica que muy pocos analizaron en su momento y que en retrospectiva resulta reveladora. Eran programas que exigían de él algo que va mucho más allá del talento actoral. No le pedían que actuara, le pedían que fuera siempre el mismo personaje, la misma energía, la misma vitalidad arrolladora. Función tras función, temporada tras temporada, año tras año, como si el público tuviera derecho contractual a recibir siempre la misma versión de él, sin importar lo que estuviera pasando afuera del set. Sin importar si tenía fiebre, sin importar si había dormido 3 horas, sin importar si ese día algo en su vida personal estaba haciendo agua. Y Facundo entregó eso. Durante años lo entregó con una generosidad que en retrospectiva asombra y que en cierta manera también preocupa. Porque hay algo en esa entrega total, en esa incapacidad o esa negativa a poner límites, que habla de algo más profundo que la simple dedicación profesional. Los psicólogos especializados en el mundo del entretenimiento señalan algo muy específico cuando analizan carreras como la suya. Cuando una persona pasa demasiado tiempo
siendo lo que otros necesitan que sea, cuando su identidad pública se vuelve tan dominante que ocupa todo el espacio disponible, llega un punto en el que ya no sabe muy bien quién es cuando nadie está mirando, en el que el espejo le devuelve la imagen del personaje y la persona real queda detrás, esperando, cada vez más difusa, cada vez más difícil de reconocer. Ese punto tiene un nombre, se llama disociación identitaria, y a veces llega de una manera que nadie espera y que nadie que está dentro puede ver venir, porque desde adentro todo parece estar funcionando perfectamente. En el caso de Facundo, los primeros signos de que algo estaba cambiando no vinieron de él directamente. Vinieron de las personas que lo rodeaban, de quienes lo conocían bien, de quienes podían notar la diferencia entre el Facundo que aparecía en los titulares y el Facundo que llamaba por teléfono tarde en la noche, con una voz que sonaba ligeramente diferente a la del personaje que todos conocían. Se habla de un período. No es fácil precisar exactamente cuándo, porque nadie que estuvo ahí quiere dar fechas y arriesgarse a equivocarse públicamente, en el que quienes lo conocían de cerca notaron que algo en él había cambiado. No dramáticamente, no de esa manera obvia y cinematográfica que hace que todos se den cuenta al mismo tiempo, sino de esa forma sutil y acumulativa que solo detectan los que realmente te quieren, los que han tenido suficientes conversaciones contigo como para notar cuando una palabra no está donde debería estar, una cierta distancia en los ojos, una cierta dificultad para estar completamente presente en las conversaciones, como si una parte de él estuviera siempre en otro lado, pensando en algo que no compartía con nadie, porque no sabía todavía muy bien cómo nombrarlo. ¿Estrés acumulado? ¿Algo más profundo? ¿Un proceso interno que simplemente necesitaba tiempo y silencio para resolverse? ¿Una crisis que tenía nombre y apellido, pero que todavía no había encontrado las palabras para salir a la luz? No tenemos respuestas definitivas. Lo que sí tenemos son los rumores. Y los rumores en el mundo del espectáculo argentino a veces, solo a veces, contienen más verdad que las declaraciones oficiales cuidadosamente elaboradas por equipos de prensa. Uno de esos rumores que circuló con fuerza durante un tiempo determinado y que todavía hoy resurge en ciertos contextos, tenía que ver con su relación con la exposición pública, con ese doble filo que tiene la fama cuando la vives desde adentro, en lugar de admirarla desde afuera. Porque hay una cosa que el público nunca termina de entender del todo, y es que la fama no es solo recibir amor y reconocimiento y el calor de millones de personas que te quieren sin conocerte. La fama también es no poder ir a ningún lado sin que alguien te reconozca y te grabe con el teléfono. Es no poder tener un mal día sin que ese mal día quede registrado en una foto que va a circular por las redes antes de que llegues a tu casa. Es vivir sabiendo que tu vida privada, por más que intentes protegerla con todas tus fuerzas, siempre está a un paso de convertirse en conversación pública sin que nadie te haya pedido permiso. Y Facundo, según quienes lo conocen de verdad, siempre tuvo una relación complicada con eso. No de la manera en que lo tienen algunos famosos, que en el fondo disfrutan de la atención, aunque finjan que no, sino de una manera genuinamente conflictiva, como alguien que amaba profundamente lo que hacía, pero que encontraba el precio de la exposición cada vez más difícil de pagar. No porque no valorara el cariño de la gente, al contrario. Hay testimonios dispersos de personas que lo cruzaron en la calle a lo largo de los años, en contextos completamente informales
sin prensa, ni cámaras, ni nadie monitoreando la situación, que describen consistentemente a un hombre genuinamente agradecido. Un hombre que se tomaba el tiempo para hablar, para escuchar, para hacer que cada persona que se acercaba se sintiera vista y no simplemente tolerada, que recordaba nombres, que preguntaba cómo estaban, que estaba presente de una manera que no todos los famosos logran estar. Pero hay una diferencia enorme entre agradecer el cariño y sentirse cómodo con la exposición constante que viene junto con él como el paquete completo. Y esa diferencia, multiplicada por años y años de carrera a máxima velocidad, puede hacer cosas muy extrañas en la psicología de una persona que en el fondo es mucho más introvertida de lo que su imagen pública sugiere. Ahora bien, aquí hay algo que muy poca gente sabe y que es fundamental para entender lo que vino después en la historia de Facundo. Algo que los que siguieron su carrera con atención pueden haber intuido pero que nunca fue dicho con claridad. Hay un período específico de su trayectoria, un período que los fans más atentos y los observadores del ambiente pueden identificar si miran bien las fechas y los proyectos, en el que algo cambió en la manera en que él hablaba de su trabajo. Ya no era el entusiasmo puro y desbordante de los primeros años. Ese entusiasmo que era contagioso, que te hacía querer estar en el mismo cuarto que él solo, para absorber un poco de esa energía. No era cinismo tampoco, porque Facundo nunca cayó en el cinismo que destroza a muchos artistas cuando se sienten usados por la industria. Era algo intermedio, algo que sonaba a un hombre que había empezado a hacerse preguntas que antes no se hacía. Preguntas sobre el sentido, sobre lo que realmente quería, sobre quién era él, más allá del personaje que el mundo conocía y esperaba encontrar cada vez que lo buscaba. Esas preguntas son saludables, son necesarias, son en realidad la señal de que una persona está creciendo, de que está moviéndose hacia una versión más honesta de sí misma. Pero cuando te las haces en el medio de una carrera que exige que seas siempre exactamente el mismo, que no cambies, que no crezcas en ninguna dirección que el público no haya aprobado previamente, esas preguntas pueden convertirse en una fuente de tensión que no es fácil de resolver y que no desaparece sola si la ignoras suficiente tiempo. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba, el momento que generó más conversaciones entre bastidores que cualquier otra cosa en la carrera de Facundo. Ese instante en el que empezó a circular la historia de que algo importante había pasado, algo que él nunca confirmó del todo, algo que quienes estuvieron cerca describen de maneras distintas y a veces contradictorias, dependiendo de a quién le preguntes y cuánto confía en vos. Lo que sí es claro, lo que puede verse de manera objetiva, si uno presta atención a las fechas y los proyectos y los silencios entre un compromiso y el siguiente, es que hubo un período en el que Facundo desaceleró, en el que tomó distancia de algunos compromisos que en otro momento habría aceptado sin pensarlo dos veces, en el que eligió, o quizás se vio llevado por las circunstancias a elegir, un ritmo diferente al que había sostenido durante años. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nadie ha respondido de manera completamente satisfactoria hasta hoy. Y las respuestas que circulan son tan distintas entre sí que resulta imposible saber cuál es la verdadera sin tener acceso a información que Facundo no ha compartido públicamente. Algunos dicen que fue una decisión completamente consciente y meditada, que después de tantos años corriendo a la velocidad que había vivido, simplemente necesitaba parar, respirar,
recordar qué había debajo del personaje, que el descanso no fue una crisis, sino una elección valiente, que hay una diferencia fundamental entre huir de algo y detenerse frente a algo, y que Facundo tuvo la lucidez y el coraje de detenerse antes de que la situación lo obligara a hacerlo de una manera mucho más dramática. Otros, los que hablan más bajo y prefieren no dar su nombre porque saben que el ambiente es chico y los favores se cobran, sugieren que no fue tan simple ni tan ordenado, que detrás de esa desaceleración había algo que él todavía no estaba listo para compartir públicamente, que había una lucha interna que estaba librando en silencio, con la discreción que siempre lo caracterizó, y que esa lucha tenía nombre y apellido, aunque él no quisiera pronunciarlos en ningún contexto que pudiera ser registrado y repetido. No podemos afirmar cuál de estas versiones es la verdadera. Quizás ambas lo sean en parte. Quizás ninguna capture la totalidad de lo que vivió. Quizás la realidad sea más compleja que cualquiera de las narrativas que circulan sobre ella, como suele ser la realidad de las personas reales, en contraste con las versiones simplificadas que el mundo construye sobre ellas. Lo que sí podemos decir es que Facundo, en ese período, siguió siendo Facundo. Siguió siendo el hombre que cuando aparecía en público generaba ese magnetismo que es imposible de fingir y que resulta igualmente imposible de apagar voluntariamente. Pero algo en sus ojos, algo que quienes lo seguían de cerca, con verdadero interés, podían notar, había cambiado de una manera que era difícil de ignorar una vez que lo habías visto. Y aquí viene algo que creo que es fundamental decir con claridad y sin rodeos. Facundo no es un hombre que se haya rendido. No es una historia de caída, de autodestrucción, de uno de esos arcos narrativos que el periodismo de espectáculos tanto disfruta, porque son fáciles de contar y fáciles de consumir. Es una historia de complejidad, de esa complejidad espesa y real que tienen todas las personas cuando las sacas del brillo de las luces y las pones frente a sus propias circunstancias, sin el maquillaje, sin el libreto, sin el equipo de producción, que hace que todo se vea más ordenado de lo que realmente es. Porque lo fácil sería contar solo el brillo, contar los programas exitosos, los premios, las tapas de revista, los ratings que rompían récords, los momentos de gloria que cualquier fan puede recordar con una sonrisa de esas que te calidan el pecho. Eso es fácil. Eso no dice nada que no sepamos ya. Eso no vale la pena una hora de conversación. Lo difícil, lo que realmente merece atención y tiempo y honestidad, es lo que había detrás de todo eso, lo que sostenía esa máquina desde adentro, lo que pagaba el precio que esa máquina cobraba. Y hay un rumor, uno que lleva años circulando y que tiene una consistencia y una persistencia que resultan difíciles de ignorar, que dice que en algunos de sus proyectos más extremos desde el punto de vista de la exigencia física y emocional, Facundo vivió experiencias que lo marcaron de maneras que todavía, hoy, no han sido completamente procesadas ni completamente cerradas. Que hay cosas que hizo frente a una cámara, personajes que habitó con esa intensidad que era su marca registrada, situaciones que atravesó en nombre del arte, o del entretenimiento, o de las dos cosas al mismo tiempo, que dejaron una huella que no se borra simplemente cuando el director dice «corten» y el equipo técnico empieza a guardar los cables. Los actores que trabajan en roles emocionalmente intensos lo saben bien, mejor que nadie. Hay personajes que te quedas adentro cuando salís del set aunque no quieras. Hay historias que empezás a contar en cámara
y que de alguna manera, a través de mecanismos que la psicología entiende mejor que nadie, se mezclan con tu propia historia hasta que ya no sabes muy bien dónde termina el personaje y dónde empezás vos, dónde termina la emoción actuada y dónde empieza la emoción real, dónde está la frontera entre lo que estás interpretando y lo que estás viviendo. ¿Le pasó esto a Facundo? Hay roles específicos, programas específicos, en los que esa línea se volvió difusa para él de una manera que lo afectó más allá del set. No lo sabemos con certeza, pero hay personas que trabajaron con él en distintos momentos y que no se conocen entre sí, que insinúan que sí, que hay momentos puntuales en su carrera, instantes que ellos mismos presenciaron desde sus distintos lugares, que sugieren que lo que vivió dentro de esos proyectos no siempre se quedó convenientemente dentro de esos proyectos cuando era hora de irse a casa. Y esto nos lleva a otro punto que creo que merece atención y que rara vez se menciona cuando se habla de Facundo. El mundo del entretenimiento argentino tiene una característica particular que lo diferencia de otras industrias creativas a nivel global. Una característica que tiene cosas hermosas y cosas preocupantes al mismo tiempo. Esa característica es la informalidad, la cercanía entre las personas, la falta de estructuras formales de contención para los artistas cuando atraviesan momentos difíciles. En muchas industrias del entretenimiento a nivel internacional existen protocolos desarrollados durante décadas, psicólogos de set, mecanismos formales de acompañamiento para los actores que trabajan en proyectos emocionalmente demandantes, límites claros sobre cuántas horas puede trabajar una persona antes de que sea obligatorio que descanse. En Argentina, esa cultura existió de manera muy informal durante mucho tiempo. Dependía más de las redes personales, de si tenías la suerte de estar rodeado de gente que se preocupaba genuinamente por vos, que de estructuras institucionales que estuvieran ahí independientemente de las personas. Lo que significa que si un artista estaba atravesando algo difícil en ese contexto, la probabilidad de que alguien lo notara y hiciera algo al respecto dependía completamente de cuán cerca estuviera esa persona y de cuánto esa persona estuviera dispuesta a ver más allá de lo que el artista quería mostrar. Se dice que en el caso de Facundo hubo personas que vieron, que notaron, que se preocuparon de una manera genuina y no calculada. Y se dice también que él, con esa mezcla de fortaleza y orgullo y una cierta rigidez emocional que caracteriza a cierto tipo de hombres criados en cierta cultura de cierta época, no siempre facilitó que esa preocupación de las personas cercanas se convirtiera en ayuda concreta, que había algo en él que resistía, que ponía una distancia educada entre su dolor y quienes querían ayudarlo a cargarlo. ¿Es esto un defecto de carácter? No, no lo es. Es algo culturalmente muy específico. Es la resistencia a mostrar vulnerabilidad que durante generaciones enteras se les enseñó a los hombres de manera tan sistemática que terminó sintiéndose como parte de quienes son, en lugar de como algo que les enseñaron. La idea de que pedir ayuda es de alguna manera una admisión de debilidad. Que el dolor es algo que se atraviesa solo, en silencio, sin hacer ruido. Que mostrarse frágil frente a otros es perder algo que no se puede recuperar. Una idea que la psicología lleva décadas desmintiendo con datos sólidos, pero que sigue siendo enormemente poderosa en la manera en que los hombres de cierta generación se relacionan con sus propias dificultades. Y Facundo, en muchos sentidos,
es hijo de esa cultura tanto como de cualquier otra. Es el resultado de todo lo que le enseñaron y de todo lo que la industria reforzó en él durante años de exigencia, sin pausas ni espacios para la vulnerabilidad. Ahora, hay un momento específico en su carrera que nadie habla demasiado, un momento que pasó casi desapercibido para el gran público, pero que quienes estaban cerca del ambiente en ese período recuerdan con una nitidez que dice más que cualquier artículo de revista. Hubo un proyecto, una producción que prefiero no identificar con demasiada precisión porque los rumores son eso, rumores, y sería irresponsable presentarlos como algo más, en el que se dice que Facundo atravesó algo que lo afectó de una manera que nadie en el equipo esperaba. Que el material que estaba interpretando, la profundidad emocional que ese material requería de él, el contexto específico de ese momento de su carrera, con todo lo que estaba pasando en su vida privada al mismo tiempo, se combinaron de una manera que generó en él algo parecido a lo que hoy llamaríamos un punto de quiebre. No necesariamente en el sentido dramático del término, el que aparece en las películas con música triste y lluvia de fondo, sino en el sentido más real y más humano de la palabra. Un momento en el que la persona que sos y la persona que el mundo necesita que seas dejan de coincidir completamente, y eso genera una tensión que algo tiene que resolver, que algo tiene que ceder, porque así no puede seguir indefinidamente. Lo que lo atravesó, según las versiones que circulan sin confirmación oficial y que hay que tomar con la precaución que merecen, fue una combinación de factores que raramente se nombran juntos. Personas cercanas que estuvieron presentes de maneras que importaron. Decisiones que requirieron un tipo de valentía, que no es la valentía visible y celebrada, sino la otra, la íntima, la que nadie aplaude porque nadie la ve. Y quizás, solo quizás, una capacidad de introspección que pocos le reconocen públicamente a Facundo, pero que quienes lo conocen en profundidad describen de manera consistente como una de sus características más genuinas y menos conocidas. Porque Facundo, más allá del personaje público, más allá del hombre que hacía reír a millones y que tenía ese físico que podría haberlo convertido fácilmente en un objeto decorativo sin sustancia, si él hubiera querido ese camino, es alguien que piensa profundamente, que se hace preguntas que no siempre tienen respuesta, que no acepta las respuestas fáciles solo porque son convenientes o cómodas, que tiene una vida interior mucho más rica y complicada de lo que su imagen pública alguna vez sugirió. Y eso, en el mundo del entretenimiento, es tanto una bendición extraordinaria como una complicación genuina. Es una bendición porque le permitió construir una carrera con profundidad real, con personajes que tienen capas y contradicciones y humanidad, con interpretaciones que van mucho más allá de la superficie y que siguen resonando en la gente que las vio, aunque hayan pasado muchos años. Es una complicación, porque un hombre que piensa demasiado, que siente demasiado, en un entorno que no siempre facilita ni el pensamiento ni el sentimiento, y que a veces activamente los penaliza, puede encontrarse en una soledad muy específica. Una soledad que no tiene que ver con la cantidad de personas que te rodean, sino con la imposibilidad de compartir lo que realmente sos con la mayoría de ellas. Los años que siguieron a ese período son, según quienes los observaron de cerca con genuina atención, quizás los más interesantes de toda su historia. No los más espectaculares en términos de visibilidad pública, no los más glamorosos, pero sí los más honestos,
los más cercanos a quien él realmente era debajo de todo lo demás. Facundo en esos años empezó a hacer elecciones distintas, a elegir proyectos que le importaban profundamente, más que proyectos que le daban exposición y cachets que cualquier agente hubiera celebrado. A rodearse de personas con las que podía ser él mismo, en lugar de personas que necesitaban que fuera el personaje. A construir, de a poco y sin anuncios ni comunicados de prensa, una vida que se pareciera más a lo que realmente quería, aunque esa vida fuera considerablemente menos visible desde afuera. Y aquí hay algo que es importante reconocer, algo que creo que le debemos en esta historia. Facundo, con todos los rumores que circulan sobre él, con todas las preguntas que su carrera genera, con todo lo que no sabemos y que quizás nunca lleguemos a saber completamente, es alguien que llegó a un punto en el que eligió autenticidad sobre espectáculo. Eso no siempre pasa en el mundo del entretenimiento. Hay gente que nunca llega a ese punto, porque el miedo a perder la relevancia es más grande que el deseo de ser real, que sigue corriendo en una rueda que no para hasta que ya no puede más, y el cuerpo o la mente, o los dos al mismo tiempo, dicen basta de una manera que ya no se puede ignorar. Facundo encontró, o eso es lo que los que lo conocen sugieren, la manera de bajarse de esa rueda antes de que fuera demasiado tarde. Y eso requiere un tipo de claridad y de valor que no es fácil encontrar cuando tenés todo el sistema a tu alrededor incentivándote a seguir corriendo. Pero la pregunta sigue ahí, incómoda, resistiéndose a desaparecer. ¿A qué precio fue todo eso? Porque hay costos que no se ven. Hay facturas que se pagan en monedas que no son dinero ni tiempo, ni esfuerzo, sino algo más difícil de cuantificar. Hay algo que te queda cuando pasaste tantos años siendo tan intensamente público y tan intensamente exigido, y luego elegís retroceder hacia una vida más privada y más tuya. Una especie de vacío que no siempre es fácil de llenar con otras cosas. Una identidad que durante tanto tiempo fue definida por lo que otros necesitaban que fuera y que de repente tiene que encontrar su propia forma sin esa presión externa como molde. Y se dice, esto circula entre gente que dice conocerlo de manera cercana, que Facundo tiene momentos de nostalgia que no son simples ni fáciles, que hay tardes en las que algo en él extraña a cosas que conscientemente eligió dejar atrás, que la paz que encontró, y parece haberla encontrado al menos en parte, tiene un sabor que a veces es agridulce de una manera que no lo hace menos real, sino más. Que hay una parte de él que sigue siendo ese hombre que hacía reír a millones y que generaba una energía que llenaba cualquier espacio, y que esa parte no siempre sabe muy bien qué hacer con la calma y el silencio que eligió como alternativa. ¿Es esto una crítica? No, en absoluto. Es lo más humano de toda su historia. Es la parte que lo hace más parecido a cualquiera de nosotros, aunque su escala sea completamente diferente. Porque esa tensión, esa coexistencia entre lo que elegimos y lo que dejamos ir al elegirlo, entre quién somos y quién fuimos y quién queremos ser, es algo que todos conocemos en alguna medida, aunque no todos lo hayamos vivido con la intensidad y la visibilidad pública que lo vivió él. Hay algo más que circula entre los que hablan de Facundo con conocimiento de causa. Algo que tiene que ver con su salud de una manera que merece ser mencionada, con el cuidado y el respeto que el tema merece. No de manera alarmista, no con los detalles sensacionalistas que a veces el periodismo de espectáculos usa para generar clics a costa de la dignidad de las personas, sino de una manera genuinamente humana y honesta.
Se dice que los años de ritmo extremo dejaron marca, que el cuerpo tiene memoria y que esa memoria no es selectiva, que años de jornadas que no deberían haberle pertenecido a ningún ser humano, de presión constante y sostenida, de adrenalina mantenida artificialmente durante períodos que exceden cualquier capacidad natural de recuperación, no pasan sin consecuencias tangibles en el organismo. Que hay cosas que Facundo hoy experimenta de manera diferente a como las experimentaba en sus años de mayor actividad, y que esa diferencia no es sólo el resultado del paso natural del tiempo, sino de algo más específico y más evitable. ¿Cuánto de esto es real y cuánto es amplificación inevitable del rumor que pasa de boca en boca y se va transformando en cada versión? Es honestamente imposible saberlo desde afuera, sin información de primera mano, que él no ha compartido de manera completa en ningún espacio público. Lo que sí sabemos, lo que la ciencia médica documenta de manera sólida y consistente, es que nadie sale completamente indemne de una carrera a la velocidad y la intensidad que él vivió. Nadie. Y pretender lo contrario sería ignorar décadas de investigación sobre el impacto del estrés crónico en la salud física y mental de las personas. Y entonces llegamos al presente, al Facundo de hoy, al hombre que sigue siendo reconocible en cada aparición pública, que sigue teniendo ese algo que detiene conversaciones, pero que al mismo tiempo parece habitar una versión de sí mismo que tiene más capas, más profundidad, más complejidad visible de la que el público conoció en sus años de mayor exposición. Una versión que parece más costosa, pero también más genuina, más cansada, pero también más sabia, más discreta, pero también más honesta con lo que realmente es. Hay algo en él, en las apariciones que hace hoy, que son más espaciadas y más cuidadosamente elegidas, en las palabras que selecciona cuando habla, en la manera en que escucha antes de responder, que sugiere que llegó a algún tipo de reconciliación consigo mismo, que el proceso que transitó, con todo lo que eso implicó y todo lo que costó, lo llevó a algún lugar que él considera valioso, o al menos más valioso que donde estaba antes, aunque estaba antes pareciera desde afuera mucho más brillante. Y ahora viene algo que quiero que escuchen con atención, porque creo que es importante. Hay una historia que Facundo todavía no contó. Eso es lo que dicen los que dicen saber. Una historia que vivió en el contexto de uno de sus proyectos más exigentes. Una experiencia que lo afectó de maneras que él mismo todavía puede estar procesando. Que hay algo que ocurrió en algún set, en algún período específico de su carrera, que cambió algo en él de manera permanente e irreversible. Y que esa historia, cuando se cuente, si alguna vez se cuenta, va a cambiar la manera en que entendemos no solo una parte de su carrera, sino quizás la manera en que entendemos al hombre completo. ¿Qué es esa historia exactamente? No lo sabemos. No podemos especular con justicia sobre algo que no conocemos con certeza. Lo que sí podemos decir es que la consistencia con que esta idea aparece, la cantidad de personas distintas que la mencionan sin haberse puesto de acuerdo, dice algo que no es fácil ignorar, aunque no sepamos exactamente qué dice. Lo que sí podemos decir, con la certeza que da haberlo observado a lo largo de los años, a través de su trabajo y sus palabras públicas y los testimonios de quienes lo conocieron, es que Facundo Arana es mucho más que el personaje que conocimos. Mucho más que la sonrisa y el físico y el humor que durante años fueron su marca más reconocible. Que detrás de cada uno de esos elementos
había una persona compleja, comprometida, llena de contradicciones hermosas y dolorosas, como todas las personas reales, cuando las ves de cerca y sin filtros. Que su historia no es una historia simple, ni una historia terminada. Que las preguntas que genera, esas preguntas incómodas de las que hablamos desde el principio, no son preguntas que lo empequeñecen, ni que intentan destruir algo que millones de personas construyeron con cariño genuino. Son preguntas que lo hacen más humano, más real, más parecido a lo que en el fondo todos somos cuando nadie nos está mirando. Y en un mundo del entretenimiento, donde todo tiende a la caricatura y a la simplificación forzada, al héroe sin sombras que nunca duda, ni al villano sin matices que nunca sufre, encontrar una historia con esta complejidad, con estas preguntas que no tienen respuesta fácil, es algo que merece atención, merece respeto y merece ser contada con la honestidad y la delicadeza que intentamos traer hoy durante todo este tiempo que estuvimos juntos. Facundo siguió. Sigue, con todo lo que eso implica y todo lo que eso cuesta, con las cicatrices que no se ven y la fuerza que sí se nota, con las preguntas que no tienen respuesta y la paz que quizás, solo quizás, fue encontrando de a poco en el silencio que eligió cuando el mundo le pedía ruido, con la vida que construyó detrás de las cámaras, mientras el mundo miraba lo que había frente a ellas. Y quizás eso, al final de todo, es lo más parecido a una respuesta que vamos a tener. Porque algunas historias no terminan con una revelación que lo explica todo y lo ordena todo y lo cierra todo. Algunas historias terminan con una persona que sigue caminando, que sigue eligiendo, que sigue siendo ella misma, a pesar de todo lo que pasó y de todo lo que no pasó, y de todo lo que todavía no sabemos si pasó o no. Y esa, sin ninguna duda, es la versión más interesante de Facundo, la que no aparece en las tapas de revista, la que no genera titulares que se comparten en segundos, la que solo se puede imaginar, intuir, entrever en los silencios entre sus palabras cuando habla, en la manera en que sus ojos dicen cosas que su boca no termina de decir, en esa distancia calculada entre lo que muestra y lo que guarda para sí mismo, con una determinación que a esta altura de su vida parece definitiva. Esa es la versión que hoy quisimos honrar, la versión real, la versión humana, la única que, al fin y al cabo, importa de verdad.